Hola, saludos cordiales de quien les habla, Cristian Santos, colaborador del inversorinquieto.es y banquero privado de Ambani. En el podcast de hoy queríamos destacar una noticia donde el Tribunal Supremo pone límites a las derivaciones de responsabilidad tributaria. Que hablar que hasta ahora pues Hacienda estaba derivando la responsabilidad de las sociedades con deudas, con problemas fiscales hacia los socios y accionistas, con lo cual estaba incrementando la posibilidad de cobro de las deudas fiscales, y eso era una situación muy controvertida que por fin el Tribunal Supremo pone límites a todo esto. Hay que hablar que este espaldarazo de la justicia a los socios y accionistas por su responsabilidad en los fraudes y las evasiones fiscales frenaba las derivaciones, como les decíamos, que hacía de forma masiva la agencia tributaria sobre estos contribuyentes, y exige este tribunal un hacer activo del investigado con la actitud de causar o colaborar en el ilícito comportamiento para exigirles las deudas tributarias. El fallo del Supremo limita la permeabilidad de la responsabilidad solidaria de los socios y accionistas, y de esta forma rechaza el proceder de la inspección tributaria en numerosas ocasiones, que exige deudas tributarias a estos contribuyentes por el mero hecho de no asistir a la Junta de Accionistas o no votar o no impugnar el acuerdo social controvertido. Los magistrados interpretan así el artículo 42 de la Ley General Tributaria, donde este precepto establece que serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente los que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria. La agencia tributaria, por su parte, vamos a hablar de la versión de la Administración tributaria, entendía que un no hacer pasivo bastaba para derivar la responsabilidad sobre ellos y exigirles la deuda, y de esta forma el mero hecho de aceptar la distribución de dividendos, por ejemplo, acordados por la Junta de Accionistas, suponía para la inspección que el afectado era causante o colaborador en el posible fraude o deuda tributaria generada no pagada. El Supremo rechaza por su parte estos argumentos y es consciente de la dificultad que plantea este asunto. Fija una serie de criterios orientadores que la responsabilidad establecida en el artículo 42.2a de la Ley General Tributaria es muy subjetiva. Contiene un elemento tendencial y su declaración está sometida a prueba de la conducta y de la finalidad a que aspira. De esta forma, el Supremo determina que por regla general no basta con un mero no hacer pasivo, es decir, por ejemplo, no asistir a la Junta de Accionistas, no votar o no impugnar el acuerdo social como consideraba la agencia tributaria, si la conducta merecedora de la responsabilidad solidaria es la del artículo 42 de la Ley General Tributaria. A su juicio, tal postura sería en principio contraria con la propia fisionomía del precepto, ya que consumaría mediante el solo reparto de dividendos acordado en el seno del órgano social que comprende la mayor parte o la práctica totalidad de los activos de la sociedad. El Supremo añade lo anterior, además, que se requiere inexcusablemente la prueba de que con tal conducta pasiva se cumplen los elementos objetivos y subjetivos del precepto. Esto es leer la sentencia textual. Así, los magistrados afirman que no cabe considerar incurso en responsabilidad solidaria, les estoy leyendo textualmente, ex artículo 42.2a de la Ley General Tributaria, el hecho de verse favorecido por un acuerdo social adoptado antes del acaecimiento del devengo del impuesto de cuya exención se trata, a menos que hubiese quedado probada de un modo preciso la existencia de un fraude, maquinación o pacto que comprendiera la estrategia evasora, prescindiendo de las concretas deudas tributarias a que se refiere la evasión. El Tribunal Supremo ya se habría pronunciado en esta línea durante el pasado mes de febrero, sin embargo, los magistrados han querido fijar estas directrices ante la dificultad que acarrea un pronunciamiento de alcance general sin matices. El ponente del fallo recuerda que por regla general hemos dicho que la conducta del artículo 42 que estamos mencionando de la Ley General precisa de un acuerdo en el que plasme la conducta de la que la ley habla, de causar o colaborar en la ocultación de bienes o derechos del obligado al pago, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria. Sin embargo, ahora precisa que aceptar con carácter indiscriminado el hecho de que hasta en cualquier situación ese mero hecho de verse favorecido por lo acordado en una junta, en lo tocante allí decidido, al margen de la presencia o de la voluntad del socio y de su posición en la sociedad,
favorecería sin duda una interpretación de la norma inclinada a sustituir la responsabilidad subjetiva por otra objetiva. El magistrado subraya que este argumento no es lo querido en modo alguno por la ley, en el que el centro de gravedad recayese sobre la percepción del dividendo, al margen de las demás circunstancias concurrentes. Sin embargo, destaca que, por el contrario, negar a priori toda posibilidad de que a través de una buscada o pactada abstención o desaparición de la escena pudieran quedar sin consecuencia verdaderos actos de frustración o entorpecimiento de la acción de cobro por parte de la agencia tributaria, también podría ser una solución maximalista y asimismo injusta. De esta forma, los magistrados consideran inoportuna por genérica una respuesta directa o expresa única en suma a la cuestión. No obstante, sí que apuntan que sí pueden establecerse estos criterios orientadores mínimos fruto de sus razonamientos para embridar y someter a control jurisdiccional pleno el ejercicio de la facultad de declarar la responsabilidad solidaria. La carga de la prueba, según el Tribunal Supremo, descarga la prueba de la participación activa en el fraude sobre la administración tributaria. No presenta dificultad especial atendiendo al régimen de publicidad en el registro mercantil de los acuerdos sociales. Los magistrados, en su sentencia del pasado mes de febrero, ya concluyeron que para activar la responsabilidad solidaria se requiere la conciencia probada de que con la participación en la Junta no solo se acuerda una distribución de beneficios vía dividendos, sino una aspiración o intención eficiente de la evasión. Todo esto ha surgido después de que la agencia tributaria disparara el control sobre los responsables fiscales en la sombra, los llamados responsables solidarios. La inspección de la agencia tributaria, hablando de números, aumentaba un 149% las derivaciones de responsabilidad sobre ellos en los últimos 2 años. Estas actuaciones, destinadas, lógicamente, a reclamar el pago de las deudas y sanciones pendientes a terceros a los que la agencia tributaria considera responsables, en números han pasado en los últimos 2 años, en el año 19, de 10.741 a 26.746 en 2020, un último año con datos disponibles. Todo ello, palabras de la agencia tributaria, reconocen la intención de mantener su presión sobre estos contribuyentes. Incluye las derivaciones de responsabilidad como uno de los pilares fundamentales para la prevención y control de fraude fiscal, una de las herramientas que se ha mostrado más eficaz a lo largo de los años como instrumento de prevención y control del fraude en fase recaudatoria ha sido, palabras textuales, la derivación de responsabilidad y en general la exigencia de deudas a terceros. En años anteriores, afirman, como en años anteriores se continuará con las actuaciones de investigación dirigidas a identificar a terceros responsables u otras personas, a cuyo cargo la ley impone la obligación de pago y acredita la concurrencia de los supuestos de hechos previstos en la norma para exigirles el pago de las deudas. Hacienda insiste mucho en mantener el control tributario, apunta a una intensificación de las medidas cautelares para prevenir el riesgo de impago por conductas de vaciamiento patrimonial. Todo esto, lógicamente, ahora tiene que ir condicionado a la nueva sentencia del Tribunal Supremo que les comentaba, donde ya no es por decreto, como se suele decir textualmente, sino que tienen que cumplirse una serie de requisitos y no basta con no asistir a la Junta, no votar o no impugnar el acuerdo para que la inspección reclame. Con lo cual, cautela, información, contacto con su asesor fiscal para llevar a puerto todas las situaciones y veremos qué va ocurriendo en el futuro. Con esto, lo que damos es por terminado el podcast de esta semana, emplazándoles para la siguiente. Un saludo a todos.